Queridos amigos, hoy vamos a seguir con los diálogos entre abuelo y nieto y en este caso vamos a introducir un nuevo tema, la educación para la creatividad. ¿Y cuál es el papel de la creatividad en la educación? Sí, en efecto, la educación es un instrumento, un elemento, es una acción, es una actividad que está constituida para que los seres humanos adquiramos una formación y en ese sentido la educación tendría que continuar siempre, porque nunca acabamos de formarnos. La educación en el sentido de formación, de adquisición de conocimientos y también en el sentido de que pueda constituirse actitudes en los seres humanos. Pero hay un aspecto que es los seres humanos tenemos la cualidad, la capacidad de producir, de crear. Producir es algo, crear es algo que no existía y que existe. Es decir, es sacar la creación en el sentido cristiano es desde la nada producir algo. Entonces se crea de esa nada algo. Bien, pues en los seres humanos no es de la nada, es de lo que sea crear algo nuevo. Y la creatividad puede ser muy diversa, puede ser una creatividad artística, puede ser una creatividad para montones de cosas. Una persona que construye una casa está siendo creativo, está creando algo. Y en ese sentido, el tema está en la educación, que es esa institución para que los alumnos consigan producir y ser creativos ellos, es decir, producir. ¿Pero producir qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Esto es lo interesante. Y cómo efectivamente hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para que esa producción y esa creatividad salga de la posibilidad a la acción, es decir, que pase de la potencia al acto. Que sea efectiva. Sí, efectivamente, claro. Que sea efectiva quiere decir que pase de la potencia al acto. Es decir, en potencia todos tenemos esa capacidad, ¿eh? Pero que pase de esa potencia al acto, es decir, una persona puede tener la capacidad de tocar el violonchelo y tiene esa capacidad. Y entonces que pase de esa capacidad a realizarlo, a la realización, ahí es donde está el elemento que sería la causa eficiente, que es la que hace, la que empuja con su acción a que eso se produzca. Claro. Y ahí es donde estaría la educación, ahí es donde tendría que estar la educación. Porque, dime. Sí, no, pues para un poco para continuar, que al final yo como lo veo es que para que la creatividad sea efectiva, es decir, que se cree algo, ¿no? Creatividad, queremos crear algo, hacen falta distintas herramientas, ¿no? Tiene que haber una aptitud, tienes que querer crear, tienes que tener una curiosidad. Para mí curiosidad y creatividad van muy dadas de la mano, van muy juntas. Tienes que tener unas aptitudes también. Necesitas un conocimiento base sobre el que construir, ¿no? No puedes razonar a partir de la nada. Es mucho más fácil si tienes un punto de partida. Y después hay después muchas interacciones que te introducen ideas, el compartir con otras personas también. Hay muchas fuentes de conocimiento que te ayudan a fomentar esa creatividad. Evidentemente, claro que sí. Bueno, el tema de la creatividad, yo creo que lo fundamental en una persona es que esté motivada, que tenga un motivo para realizar algo. La motivación es algo que uno se lo puede producir y es algo también que la educación puede ayudar a conseguirlo. Pero es una acción, es un movimiento interno que sale de los individuos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que acordar siempre del mundo, cómo funciona, ¿no? De que en la bellota ya está la encina, es decir, las posibilidades, las capacidades que hay, pero en la bellota ya está la encina, pero la encina puede no surgir, porque a la bellota no se le han puesto las condiciones adecuadas para que desarrolle y se convierta en una encina. Entonces, en teoría, todos los seres humanos tenemos mucha capacidad de muchas cosas. Igual no todos las mismas capacidades para las mismas cosas,
pero muchas capacidades para producir, para realizar. Entonces, creo que lo fundamental es la motivación. Y ahí es donde está el problema de la educación. Cómo un educador o cómo, no sé, la familia, el Estado y tal, intentan inducir a un individuo para que se motive y realice y saque y produzca todo lo que tiene dentro de sí. Esto es precioso, esto es precioso. Y sobre todo, yo creo que cuando se consigue esto, es cuando la persona se estimula, cuando efectivamente le planteas un mundo de valores, sobre todo valores espirituales. Yo creo que aquí también hay una parte de que es recíproco, ¿no? O por lo menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia. La creatividad también lleva a la motivación, en el sentido de que no solo es que necesite motivación para crear, sino que cuando creo también me motivo. Entonces, si eres capaz de empezar ese círculo, también ayuda a que se retroalimente, ¿no? Claro, porque muchas veces se dice, no, es que esta persona no tiene capacidades, pues eso, no sé, para tocar el clarinete o para hacer poesía, pero no lo sabe, pero puede ser que no las tuviera y que se despierte, porque las capacidades no es algo que está sí en germen quizás, pero se pueden despertar y pueden surgir, porque la mente humana, el espíritu humano es muy rico y es muy extenso y tiene efectivamente las posibilidades de crear. En cuestiones, por ejemplo, del amor, uno no sabe nunca hasta dónde puede llegar ese amor. Y nunca sabes si te puedes enamorar de estas personas o de las otras, porque a lo mejor, no, es que a mí no me gustan, pero cuando empiezas a conocer aquello o a esas personas, resulta que ves las maravillas que hay allá adentro. Y lo mismo sucede con estas capacidades. Uno se puede incluso quedar a sí mismo admirado de las capacidades que tiene. Capacidades que tiene, por ejemplo, pues no sé, para aprender un poema de memoria. Es que yo no sabía que tenía la capacidad de aprender un poema de memoria. Y la he descubierto, ha salido. Estaba allí o ha venido ahora, por el interés que tú pones. Es igual, puede ser que sea por las dos cosas. Pero lo importante es que las capacidades no queden muertas. Es decir, que las capacidades no se vayan con el individuo cuando nos morimos, que esas capacidades se vayan también y desaparezcan, sino que el individuo se vaya como un árbol que ha florecido y ha dado sus frutos y ha producido todo lo que podía producir. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que aquí también es muy importante, desde un punto de vista educativo, que sea el alumno el que lo descubra y que se sienta que es él lo que lo está haciendo, ¿no? Que él tiene la libertad de escoger lo que está haciendo. Por eso creo que la libertad es algo esencial para la creatividad, porque tienes que poder crear, poder escoger, poder hacerlo a tu manera. Y en eso entra el papel de la libertad, ¿no? Sí, sí, a ver, lo ideal es eso, ¿no? Es decir, que sea una especie de actividad espontánea que surge, que sientes esa riqueza, que sientes todo esto. Pero a veces se necesita un poco de esfuerzo. Es decir, yo he conocido a personas que tenían capacidades, pero no las desarrollaban. Entonces sus padres les han exigido un poco. Pues, por ejemplo, no sé, tenemos el ejemplo de los grandes músicos, donde sus padres les han exigido mucho y donde resulta que luego han estado contentos y agradecidos. Es que si no hubiera sido porque mi padre me exigió y fue incluso duro y yo incluso a veces, pues, no sé, incluso hasta lloré, pero ahora me encuentro agradecido. Porque las capacidades son ilimitadas, pero necesitan esfuerzo, un esfuerzo. Y ese esfuerzo a veces no sale. Quiero decir que a Sí, veces hay que empujar un poco e incluso ser un poco duro para que aquello vaya adelante. en parte estoy de acuerdo, pero creo que es muy fácil
caer en tratar a todo el mundo igual y pensar que puedes presionar a todo el mundo o que presionar fuerte a todo el mundo te va a servir de la igual manera. Y hay gente que lleva mejor o gestiona mejor que le presionen, que sean duros con él, y después hay personas que no les sirve para nada, que les bloquea y les quita las ganas. Sí, Entonces, por eso pienso que también hay que buscar una parte personificada en la educación, ¿no? Que sea un poco personalizada, entender al alumno. eso está claro, en eso estoy de acuerdo. No todos los seres humanos son lo mismo, ni muchísimo menos. Pero en, en ese estudio de la realidad que tiene delante, de los seres humanos que tiene delante, a veces te das cuenta que hay algunas personas a las que tienes que exigirle. Incluso a veces hacerles un poco de chantaje. Si no haces esto, no te voy a hacer yo lo demás. Porque no todo el mundo tiene las mentes tan claras. Ya digo que en esa época es una época de mucho barullo, y a veces para salir de ese barullo hace falta una cierta dureza, y sobre todo lo que hace falta en un profesor que sepa qué es lo que quiere y que el alumno sepa también qué es lo que se quiere, y que unas cosas son buenas y otras cosas no lo son, y que no todo es igual. Que hay es decir, que el trabajar es mucho mejor que el hacer el vago. Eso lo tiene que saber el alumno y todo el mundo, porque el trabajar significa que tus capacidades se van preparando para poder ser efectivamente creativas y para poder producir todo este tipo de... Pero yo casi que me gustaría volver a... La parte más de creatividad, ¿no? Sí, exacto. La parte de creatividad, es decir, cómo una persona se desarrolla, cómo se pone en funcionamiento, cómo el motor se pone en funcionamiento, cómo tú pones el motor de esa persona en funcionamiento para que ya ella se lance y sea ella la que se esfuerza y sea ella la que lo hace todo. El motor en el sentido de automóvil, Sí. lo que se mueve por sí mismo. Sí. Automóvil, lo que se mueve por sí mismo, ¿no? Entonces, auto y móvil. Aquello que se mueve por sí mismo. Para conseguir que se mueva por sí mismo, a lo mejor necesita, pues, ponerle gasolina o ponerle una cerilla para que arda un poco. Entonces, es bien. Pero lo importante, yo creo, es el mundo de valores que se les presenta. Es decir, que vean las personas que merece la pena hacer cosas. Y que merece la pena hacer cosas no solo por un premio económico, que también, sino por mi satisfacción, por mi desarrollo, por mí mismo. Entonces, cuando yo creo que es la creatividad libre, la creatividad más profunda, y las obras tienen mucha más fuerza y más importancia. Yo aquí también me gustaría hablar de la función de la creatividad, no solo para la finalidad, sino en el proceso. Cuando una persona es creativa, creo que desarrolla unas capacidades de llegar a un objetivo final que tienen mucho más valor que de otra forma. Pongo un ejemplo, es muy evidente para nosotros a lo mejor la creatividad en cuanto al artístico, ¿no? Pero vayamos un poco más a lo científico, vayamos más digamos a lo lógico, vamos a la lógica. Yo te puedo explicar que esta cosa es así y ya está. Y tú te vas a quedar con que eso es así, que 1 más 1 es 2. Pero si yo soy capaz de conseguir que tú pienses, vale, ¿por qué 1 más 1 es 2? O ¿cuánto hace 1 más 1? No sé cuánto hace. Y consigas entender que 1 más 1 es 2, ese razonamiento tiene mucho más valor que el resultado final, porque lo vas a saber aplicar a otras situaciones. Y en eso la creatividad es esencial, creo. Claro, claro, efectivamente. Si es que de eso de lo que se trata, es decir, que los alumnos, los estudiantes, descubran lo que tienen dentro. Esto yo creo que el maestro en este tipo de cosas, de educación, si quiere, era Platón. Platón era increíble. Sócrates se sentaba con los grupos que se montaban para hacer los diálogos, y entonces cómo iba haciendo que cada uno descubriera la racionalidad que tenía dentro. Descubriera lo que podríamos llamar, lo que luego Hegel le va a llamar el concepto. Las cosas tienen un concepto. Las cosas tienen
algo. Y ese algo es el que tienes tú que intentar ponerlo en existencia. Todo ese algo que está como mero concepto, como mera posibilidad, que tú lo conviertas en algo existente. Entonces, con los diálogos en Platón entusiasmaba y acababan dándole la razón a Sócrates. ¿Por qué? Porque lo que hacía era justamente esto, llevarlos y descubrir. Platón es el que constituye la racionalidad humana. Claro, para Nietzsche esto fue un error gravísimo, pero bueno, no creo que en sí mismo sea un error grave la utilización que se puede hacer de ello. Es decir, si esa racionalidad impide que tú puedas tener un sentimiento de arrobamiento, que tú puedas tener unas vivencias extraordinarias, como puede ser cuando escuchas una sinfonía. Claro, si esa racionalidad te está cortando, te está cohibiendo, te está impidiendo que surja esa vitalidad, entonces sí que es negativo. Pero yo creo que se pueden combinar las dos cosas. Entonces, cuando el alumno entiende, el estudiante, las personas, entiende que tiene una fuerza extraordinaria dentro de sí, pero que esa fuerza hay que plasmarla, es cuando ya puede dejarlos que ellos vayan haciendo lo que vayan haciendo. Yo creo que aquí también hay un error muy común en cuanto a la educación, que está muy enfocado al resultado, es como muy resultadista, ¿no? Que se valora mucho más cuál es el resultado final que no solo el proceso. Ya. Y a veces, y es importante las dos cosas, ¿no? Porque el resultado es lo que queremos y es el objetivo final. Pero creo que es importante también valorar el proceso, cómo se ha llegado y hasta dónde se ha llegado, ¿no? Pero sí, claro, por supuesto que tienes razón, porque la vida es el proceso. La vida no es ningún fin. ¿Cuál es el fin de la vida? Sí, es un proceso. La vida es un proceso y lo importante, es decir, la finalidad es subir las escaleras, porque arriba de las escaleras, de las escaleras, ¿qué es lo que tiene? Pues no sabemos nada. Pero lo importante es subir las escaleras. Sí. Y Y mientras ver vas que te subiendo vas las escaleras, encontrando. exacto, y mientras vas subiendo las escaleras, es como vas produciendo, es como te vas realizando. Entonces lo importante es eso. Sí, yo en este sentido, por ejemplo, tú que has sido profesor de filosofía, ¿cómo valorarías que una persona que le has pedido que te haga un examen sobre Platón, decíamos, ¿no? Y sea capaz de desarrollar una idea, un concepto que tenga un sentido, que sea coherente, que tenga un valor, pero no te hable de Platón o no te introduzca tantas ideas de Platón como se esperaría? Bueno, ¿Cómo lo valorarías eso, por claro, yo ejemplo? muy bien, claro. Yo he tenido reacciones de alumnos de todo tipo. Me acordaré siempre de un alumno que se dio de enfadar o porque yo les pedí que hicieran un trabajo muy complicado o porque no sacó buena nota en el primer examen. Entonces me dijo, voy a hacer un trabajo sobre Freud. ¿Vale? Cuando lo tenga hecho, cuando lo tengas hecho, lo expones. Se pone a estudiar a Freud y cuando pasan unos meses me dice, ya tengo preparado a Freud. ¿Vale? Sale, se había leído todas las obras de Freud, se las conocía de una manera increíble y estuvo 3 días, 3 clases exponiendo lo que él había estudiado de Freud. Aquello fue un ejemplo para todos los alumnos y para mí también. Para mí fue algo. Luego ha hecho medicina, es un gran médico actualmente, un médico magnífico, y eso le sirvió. Porque claro, el pensamiento de Freud para un médico es. Pues se leyó las obras de Freud y sintetizó y habló durante 3 días. La reacción fue fantástica, para mi entender fue fantástica. Y luego que haya habido personas que a ellos mismos, le ha salido de ellos mismos el realizar acciones que son creativas, muchas, muchas. Pero también he tenido que entender que yo estaba explicando filosofía y que viera que un alumno que ahora es un magnífico
de viola, violinista, de viola, Violinista. no violinista, sino de viola, Vale. violista, un Violista. magnífico violista, y él estaba allá y estaba contando las notas, él estaba contando las notas y estaba de alguna manera sintiendo y tocando en su cabeza obras de Bach, que las toca muy bien. Entonces él ya estaba con esas obras de Bach, las estaba allá. Claro, eso era su mundo creativo, era el desarrollo de su creatividad. Entonces yo lo que intentaba era, bueno, pues a ver, la filosofía que yo explico, que te pueda ayudar para que estas notas que tú estás produciendo, que estás haciendo en tu cabeza, que estás jugando con ellas, que la filosofía te ayude a que eso siga adelante. Es decir, no que la filosofía le coarte o le impida, porque el tema de la creatividad es un tema de una capacidad. Entonces esa capacidad también puede ser destruida. No solamente que en muchas naciones, y vamos, y en España sucede esto, no se le da mucha importancia a la creatividad en el sentido aunque creatividad es todo, también es hacer números, hacer ciencia, es todo. Pero la creatividad artística está muy mal valorada. Entonces, no solo que no esté bien valorada, sino que un profesor puede destruirle. A ver, los seres humanos tienen capacidad para conseguir el 100% de sus posibilidades. La mayoría de las veces no conseguimos ni el 5% y no siempre es por culpa nuestra. Muchas veces porque hay impedimentos que lo coartan y que te deciden o te llevan en otras direcciones, y eso queda sencillamente destruido. Y esto es muy serio. Esto es muy serio. Por lo tanto, la educación es un tema muy, muy serio y muy interesante. Es la base absolutamente de todo. Porque justamente cuando decías esto estaba pensando que cuando hablamos de una cosa hay su contraria, ¿no? Y cuando tenemos creación, hemos hablado mucho de cuando tenemos creatividad en la educación, que es lo que nos aporta. Pero cuando no hay creatividad en la educación, no es solo que nos falte lo que nos aporta, sino que también tiene una parte contraproducente en las mismas personas, ¿no? De dejar de disfrutar, de sufrir, de sentirse fuera, alienado, olvidado, ¿no? Claro, claro, es que la vida, administrar todo ese barullo de un joven y después administrar la vida propia y la de los demás no es fácil. Quizás es más fácil administrar la vida de los demás, pues una persona que está administrando los alimentos de los otros. Pues quizás es más fácil que administrarse a sí mismo todo lo que tiene dentro de sí. Eso no es fácil. Administrarse toda esa riqueza, toda esa potencialidad, toda esa fuerza que hay ahí. Administrarla en el sentido de que no se convierta en una frustración y no se convierta en algo extraño y que rechazable, sino que efectivamente se convierta en algo que es el producto del espíritu, que es que nosotros somos seres fundamentalmente espirituales. Es decir, el ser humano, esto no se puede olvidar, es un doblete empírico trascendental. Tiene lo uno y lo otro. Y entonces no puedes ni despreciar una parte ni la otra. Pero cuando el individuo capta aquellas cosas que puede alcanzar porque tiene una riqueza espiritual muy profunda, entonces no hay nadie que lo pare. No hay nadie que lo pare. Entonces, detrás de hacer el trabajo de Freud, pues estará el trabajo que quiera, de otro filósofo o de otro pensador, o hará otro montón de cosas. Porque ya no lo para, es porque se ha lanzado a desarrollar sus actividades. Por lo tanto, yo creo que si queremos resumir un poco, puedes hacer tú un pequeño resumen de lo que estamos diciendo. Sí, a ver, es un poco complejo porque hemos dicho muchas cosas, ¿no? Pero Sí. creo que primero dejar claro que pensamos que la creatividad es esencial para la educación, ¿no? Que
Es un poco recíproco, pero sobre todo que es educación para la creatividad lo que necesitamos, educar esa creatividad, alimentarla. Hemos hablado de la motivación, de lo importante que es la motivación, y aquí se entran en muchas discusiones, pero al final eh, creo que lo más importante es quedarse con esta idea, ¿no? Sí, efectivamente. Sabiendo que la creatividad no es una cosa que tiene el profesor y que le infunde al alumno, no. La creatividad es una propiedad que tiene todo individuo. Es una propiedad. Entonces la educación lo que tiene es que desarrollarla. La educación como no sé, como ayudar a que la bellota se convierta en encina, ¿no? Pero ya está allí, ya está allí. Y la creatividad es como una fuerza, una posibilidad, una capacidad, una energía que es inagotable y es impresionante. Entonces lo importante es que la enseñanza, la educación, sea capaz de conseguir que el alumno no solamente se dé cuenta de eso, sino que efectivamente lo desarrolle y lo lleve adelante. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Pues muy bien, muchas gracias y hasta pronto.